de los mil escalones es un cuento para todos los públicos, escrito por Manuel e ilustrado por Laura García Becares, un proyecto solidario con el que concienciar a los posibles lectores sobre esta dolencia tan poco conocida por la sociedad. Publicado por la editorial Lobo Sapiens, El reino de los mil escalones cuenta la maravillosa historia de Agustina y sus amigos, afectados por parálisis cerebral, pero tan capaces y soñadores como los que más. Érase una vez una mujer que tenía una gran misión. Muchos pensaban que no la cumpliría simplemente porque la veían diferente. Agustina, a lo largo de la historia, demostrará que estaban equivocados en el reino de los mil escalones. Y ya tenemos con nosotros a Manuel. Buenas tardes, Manuel. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, en casa de un amigo, tomando un café y preparado para hablar un rato con vosotros. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el cuento, porque me ha parecido, además de acertado, una estupenda lectura. Pues lo agradezco, de verdad, porque está hecho con muchísimo cariño. Y la verdad que siempre es un gusto saber que el cuento al final llega o funciona. Cuéntanos tú un poquito de qué va el reino de los mil escalones. Pues mira, el reino de los mil escalones es la historia de una mujer, de Agustina, que tiene parálisis cerebral y vive en un reino donde todo está hecho a base de escalones. Y en aquel reino existe un personaje, que es un gigante, que se dedica a hacer todo tipo de tropelías. Y ella va a ser la que al final se enfrentará al gigante, no voy a decir ni cómo ni cuándo, y le demostrará a los demás que ella tiene una tarea muy importante que cumplir en el reino de los mil escalones. Manuel, buenas tardes, soy Silvia. Buenas tardes, Silvia, encantado de hablar contigo. Igualmente, hoy cuéntanos por qué escribiste esta historia y sobre todo de dónde salió la idea de este cuento. Yo tengo muchos amigos en Aspace, León, que son personas con parálisis cerebral. Y a mí me parecía que el resto de la sociedad no conocía casi nada su mundo o no conocían lo que ellos eran. La mayor parte de la gente, cuando ve a alguien que le cuesta hablar o que está en una silla de ruedas, muchas veces vincula eso con el no entender, con el no saber, con el no valer. Pero pasa en general con cualquier discapacidad, no solo con la parálisis cerebral, ¿no? Y yo quería darle una vuelta de tuerca, ¿no? En un mundo en el que nos ponen como heroico todo lo que tiene de heroico lo mínimo, solo hay que ver el tiempo que los medios de comunicación le dan a determinadas noticias, pues me apetecía contar la vida de gente que yo conocía, ¿no? Gente que para hacer las tareas más vitales, para salir adelante, para encontrar su amor, para lograr un trabajo, pues tienen que ir día a día venciendo escalones. Y la verdad que muchos de esos amigas y amigos son para mí un ejemplo. Oye, ¿es necesario hacer comprender cómo se sienten las personas afectadas por parálisis cerebral, por ejemplo? ¿Sabemos actuar en general cuando nos encontramos con personas con estas dolencias? Hombre, yo creo que la mayor parte de la gente no tiene mala fe. Lo que pasa es que lo que no conocemos normalmente lo miramos de manera extraña. Yo creo que hace falta en la literatura y en especial en la literatura infantil cada vez más ejemplos de distintos tipos de personajes y de personas que hay en el mundo, ¿no? Porque si solo construimos un tipo de historias muy concretas, limitamos a las personas la capacidad de entender a los demás. Hombre, evidentemente, el tener una discapacidad, en este caso parálisis cerebral o cualquier otra, no te hace más ni menos persona que ninguna otra, pero el más es ni más ni menos, o sea, al mismo nivel, ¿no? Lo que pasa es que algunas personas en la sociedad en la que vivimos tienen complicado tener su espacio, porque la sociedad pues no lo conoce o lo que no ve como común, no digo que no sea normal, pues lo rechazan, ¿no? Y eso es un problema. Manuel, tú además de escritor eres también cuentacuentos. Dinos... Sí, tengo el trabajo de vivir del cuento. Ah, bueno, pues hoy en día eso está muy bien, ¿eh? Si puedes vivir de ello, ¿cuál dirías que es el secreto? Sin ser político. Sin ser político, claro, también. Claro, no, yo vivo del cuento, pero sin molestar. Bueno, eso es la tarea. Eso está bien, eso está bien. ¿Cuál crees que es el secreto para escribir o contar una buena historia? Hombre, yo para mí las mejores cuenteras o cuenteros de historias, me voy más a la tradición oral, son gente sobre todo muy mayor, en especial abuelas o abuelos con los que me voy más a la tradición oral, son gente sobre todo muy mayor, en especial abuelas o abuelos con los que he tenido suerte muchas veces de poder hablar con ellos, ¿no? Yo creo que una buena historia tiene que tener dos ingredientes. Uno, estar contada con muchas ganas, es decir, que el que tenga ganas de contar su historia o de escribirla tenga muchas ganas, muchos deseos de que eso se cuente de alguna manera. Y la segunda cosa que yo creo que es importante es buscar una manera diferente de contarla, que no sea la común, o sea, algo que tú pienses que va a generar una intriga en el que lo lee.
Ujú. Oye, ¿y es más fácil llegar a los niños a través de la lectura o los cuentos para ofrecerles cualquier tipo de mensajes? Hombre, yo creo que el niño la verdad que es mucho más asequible para mí que el adulto, porque las niñas y los niños tienen el corazón bastante abierto y cuando algo tú lo transmites con sinceridad, ellos normalmente lo aceptan. Sin embargo, el adulto normalmente vive en un mundo de carreras, de objetivos, de, de, de búsquedas, que luego al final pues se traducen, yo creo que en no estar atento a lo que sucede en cada momento. Entonces yo creo que al niño le llega tanto leer como escuchar las historias, pero el contar tiene una ventaja sobre la lectura, sobre todo cuando el niño es más pequeño, es que puedes meterle tú como narrador a la emoción en la que tú estás, ¿no? Y cuando uno lee necesita tener ya una preparación para poder meterte tú en la emoción desde lo que vas leyendo, pero el narrador, si es una buena narradora, un buen narrador, sube un poco al niño a la emoción que buscas. En el cuento, pues nadie hace nada por ayudar a los minusválidos hasta que el propio rey pues es quien sufre una minusvalía en sus propias carnes. ¿Tú crees que esto es lo que ocurre en realidad? Que en el fondo hasta que no nos toca directamente no nos implicamos. Mira, un día escuché a un autor que hablaba en vez de oportunidad de igualdad, o sea, en vez de igualdad de oportunidades, oportunidades de igualdad. Y es verdad. O sea, vivimos en un mundo donde la discapacidad se trabaja a menudo como una forma de dar a entender que nos preocupa lo que luego realmente no se traduce en hechos, ¿no? Políticos, ¿no? Pero que yo creo que una sociedad tendría que darle prioridad a las personas que tienen un tipo de discapacidad. Una sociedad tiene que eliminar todo tipo de barreras porque cualquier persona, por el hecho de pertenecer a una sociedad, tiene que tener acceso a todo. Si eso no se produce en una sociedad, algo está fallando en la sociedad. Pero eso que yo creo que una sociedad tendría que darle prioridad a las personas que tienen un tipo de discapacidad. Una sociedad tiene que eliminar todo tipo de barreras porque cualquier persona, por el hecho de pertenecer a una sociedad, tiene que tener acceso a todo. Si eso no se produce en una sociedad, algo está fallando en la sociedad. Pero eso exige no solo la implicación de los políticos, sino de la sociedad entera, ¿eh? Y claro, cuando vamos conociendo las cosas, no solo porque nos toquen, no sé cómo decirte, cuando alguien en su familia tiene una persona con discapacidad, normalmente suele ser mucho más receptiva a comprender la realidad, ¿no? Claro, eso sí que nos pasa con cualquier cosa con cualquier cosita de la vida. A pesar de las dificultades y las miradas de reojo, Agustín al final demuestra que la voluntad y el coraje sirven para realizar hazañas inimaginables. ¿Querer siempre es poder? No siempre. Y además yo creo que en el libro yo creo que también mandas un mensaje de realismo, ¿no? Porque yo creo que tampoco es bueno mandar el mensaje de que todas las limitaciones se superan de un día para otro y que todo es lo más fácil, ¿no? Porque yo realmente conozco dentro de las gentes que conozco con discapacidad personas que se victimizan, es decir, que a lo mejor se bloquean y les cuesta mucho seguir adelante y son negativas evidentemente por el peso que muchas veces les toca vivir, que no son con ellos, y otras personas que le ponen alas al corazón, ¿no? Donde los demás a lo mejor no podríamos, son verdaderas guerreras y guerreros infatigables, ¿no? Para mí eso me parece ejemplar, ¿no? Yo creo que hay que soñar a lo grande, pero con los pies en la tierra, que yo creo que es un poco lo que hace Agustina. Agustina se plantea una tarea que es imposible para cualquiera, para ella en principio por sus limitaciones parece todavía más difícil y sin embargo la consigue. Pero la consigue por dos cosas, yo creo que una por humildad y otra por confianza. Y son dos cosas que hoy en día a veces escasean. Escasean personas que trabajen desde esa humildad y a veces también desde esa confianza.